Hola, Dios les bendiga. Siempre haciendo un llamado a la reflexión a través de las Escrituras, y hoy quiero llevarles al libro de Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Dice el versículo 1: El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Bueno, muchas veces vemos que esta parte de la Escritura es aplicable a los matrimonios, y realmente hay muchas cosas que son aplicables, y si nos ponemos a estudiarla, empezamos a decir, bueno, tenemos 3 pasos para que un matrimonio sea muy bueno: que el Señor Jesús sea invitado, que hagamos todo lo que Él diga y que no falte la bebida, o que sepamos medir las cosas, y pudiéramos darle muchas aplicaciones, pero hoy, a través de la Escritura, veremos el verdadero significado por el cual Jesús hizo este milagro, su primer milagro. Dice acá: el tercer día de la semana hicieron unas bodas. No es por relleno que se puso acá que el tercer día. En nuestra cultura generalmente buscamos un fin de semana o un día feriado, pero para la nación de Israel, para un judío, es muy importante celebrar las bodas el tercer día de la semana. En el libro de Génesis, en la creación, debemos recordar que cuando Dios terminó de hacer cada día, Él decía al final del día: y vio Dios que era bueno. Así que el tercer día de la semana, después de que nuestro Dios hizo lo que hizo ese día, Él dijo: bueno, bueno. Es el único de los días de la creación que nuestro Dios dice en 2 ocasiones: bueno, bueno. Así que para los judíos, celebrar las bodas ese día es contar con la bendición de nuestro Dios, del Dios de los cielos y la tierra. Es esperar que esa doble bendición llegue a sus bodas y que sus matrimonios sean sólidos y fuertes. Y recordemos algo: para la nación de Israel, una boda era algo muy importante, no era algo que pasaba desapercibido. Y dice ahí: habían unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Bueno, ellos han caminado kilómetros para poder llegar ahí. Algunos piensan que eran familiares o que tenían una estrecha amistad con María y con Jesús y sus discípulos. Pero dice ahí el versículo 3: y faltando el vino. Para la nación de Israel, el vino es algo muy importante. Bueno, lo podemos ver desde después del diluvio. Noé comenzó a cultivar un viñedo. También lo podemos ver cuando en la viña de Nabot, él tenía un viñedo. Tanto es así de importante para la nación de Israel que la nación entera es llamada la viña del Señor. Esto también es mencionado en el libro de Cantar de los Cantares. En el capítulo 1, del verso 1 al 17, habla de que el vino es relacionado también con el amor. Así que el vino está faltando, y esto era como una mancha para aquel matrimonio. Está comenzando una boda y no hay. Y recordemos algo importante: las bodas se celebraban de 5 a 7 días. No era un día nada más, porque los invitados iban llegando, y esta era la costumbre. Eran varios días de celebración. Y dice acá que el vino faltaba. Esto era algo vergonzoso. Era algo que llama la atención en María. Y dice el versículo 3: y faltando el vino, la madre de Jesús, María, le dice: no tienen vino. María toma el protagonismo en ese momento. Ella entiende lo que está sucediendo. Ella entiende que culturalmente no era la costumbre. Ella entiende que esa boda está mal. Ella entiende que hay problemas delicados que van a quedar marcados de por vida, que no hubo una buena medición de aquello que se iba a preparar para los invitados. Pero vea usted la respuesta de Jesús hacia su madre.
Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Para nosotros, cuando Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer?, se escucha tosco por nuestra cultura y por la traducción. Pero en ese momento Jesús le está llamando como cuando nosotros le decimos a nuestra madre: mami, no tenemos nada que ver nosotros acá. Mami o dama, no tengo nada que ver con esto, pero lo está diciendo con mucho respeto. Pero las palabras que nosotros debemos de tomar en cuenta son las siguientes. Cuando Jesús le dice: aún no ha venido mi hora. Cuando Jesús dice: aún no ha venido mi hora, le está diciendo que Él obedecerá al Padre y que hará la voluntad del Padre en todo momento. María guardaba muchas cosas en su corazón, y una de las que guardaba es cuando el Señor Jesús tenía 12 años. Él se pierde y se queda en una de las fiestas en el templo. La Escritura dice que le buscaron por 1 o 2 días y regresaron y le encontraron una vez más en el templo. Y María le dice que por qué estaba ahí, que por qué le había hecho eso. Y él le recuerda y le dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estas cosas María la entiende, y ella entiende que Jesús hará la voluntad del Padre. Ella entiende que es el momento de la separación, donde ahora Jesús es un rabí, donde Él es un maestro, y que Él comenzará a caminar y que ahora Él será su guía. Porque si usted ve, vemos la mejor actitud de María. Recordar que María fue elegida por sus virtudes, no fue al azar. Y al parecer nos deja muy claro lo sabia y madura y humilde que es. Porque dice el verso 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María entiende que ya no está en sus manos, que Jesús caminará en la voluntad del Padre. Así que así se desarrolla esto. Y lo demás, al leer este capítulo y al leer esta parte de la historia, entendemos que Jesús toma el control y que convierte el agua en vino. Pero ¿será esta la verdadera circunstancia? ¿Será esto lo verdadero por lo cual Jesús hizo el milagro? ¿Para esto hizo Jesús este milagro? ¿Para convertir y para que las personas fueran libradas su matrimonio y la boda no se viera mal? Eso se dio ahí y Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero veamos la verdadera respuesta del por qué Jesús hizo este milagro. Dice el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No sé si entiende, pero dice el versículo 11 una vez más: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron. Los discípulos, al ver este milagro, su fe es fortalecida y ahora ellos creen en él y están más seguros a quién están siguiendo. Jesús muestra su gloria, algo muy importante que pudiéramos estudiar en otra ocasión. Pero acá debemos de tomar en cuenta algo muy importante, y esta es la reflexión que traigo. Juan escribe esto años después. Años después, Juan entiende que Jesús había hecho su primer milagro para ellos, para que ellos vieran su gloria y ellos creyeran en él. Y es interesante porque usted y yo muchas veces tenemos años en el Evangelio, años de ver los milagros que se dan a nuestro alrededor, pero estamos ciegos, estamos entretenidos en otras cosas, menos en ver la gloria de nuestro Dios. Muchas veces Dios ha restaurado matrimonios, ha restaurado hogares, ha levantado empresas, ha cambiado la vida de un hombre, de una mujer, ha restaurado la vida de un pastor caído, ha hecho muchas cosas, pero hasta que pasa el tiempo y sucede algo en nuestras vidas, entonces empezamos a pensar todo lo que Dios ha hecho con esa persona o cómo Dios se ha manifestado. Estas cosas las hizo nuestro Dios para que ellos creyesen en Él. Él mostró su gloria. Amigo y hermano,
No creo que hasta este punto de su vida usted no haya podido ver la gloria de Dios. Usted y yo hemos visto cómo Dios ha cambiado y restaurado vidas. Hemos visto milagros, hemos visto de cuántas cosas Él nos ha librado y las hemos dicho, pero las hemos olvidado, que Él las ha hecho para que creamos en Él y seamos sus discípulos. Espero podamos reflexionar. Dios les bendiga.